Muchas gracias, señor Gil. Señor Puerto, tiene usted la palabra. Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero, y antes de entrar en materia, desde el Grupo Socialista queríamos trasladar nuestra felicitación a todo el equipo de trabajo de la Biblioteca Municipal de Los Barrios y también a la delegación que la dirige por el premio María Moliner que han conseguido gracias a ese proyecto platero durante el pasado año, un premio que también se ha visto compensado con la dotación de nuevo material para la biblioteca. Creo que en estas cuestiones no debe haber ninguna duda, no debe haber ninguna diferencia política. Lo que está bien hecho y en este sentido creo que desde el primero de los técnicos habría que felicitar por ese trabajo que se ha realizado y nos congratulamos por ello, porque eso es beneficioso para seguir dando servicio a los ciudadanos. Entrando ya en el punto, como decía el señor Castillo, antes de recibir estas últimas aclaraciones a última hora del señor alcalde, este punto nos trasladaba muchas dudas. Nos trasladaba muchas dudas porque con la documentación presentada quedaba todavía muchos por qué que preguntar, muchas cuestiones que preguntar, y con esa intención evidentemente veníamos y además seguimos viniendo. Porque, como decimos, a priori el sentido inicial de la propuesta puede ser netamente positivo, coger toda la deuda de la seguridad social de este ayuntamiento y toda la deuda con la agencia tributaria y refinanciarla en un mismo paquete, buscando unas condiciones que sean positivas y adecuadas para este ayuntamiento, como en su día se planteaba también con el plan de pago a proveedores, pero precisamente ahí está el quid de la cuestión y ahí está también donde aparecen las dudas para el Grupo Socialista. Precisamente en las condiciones. ¿En qué condiciones se va a pedir el anticipo del total de participación de tributos del Estado de 2015 y en qué condiciones y cómo se va a solicitar ese préstamo de 61,6 millones de euros equivalentes al total actual de la deuda con Seguridad Social y Administración Tributaria? Y preguntamos las condiciones no ya solo para el ayuntamiento, sino también para los que sostienen al ayuntamiento, preocupados precisamente en esa cuestión, que son los ciudadanos. Es decir, ¿en qué se va a traducir esto? No solo en plazos de pago o carencia o en cuestiones técnicas para el ayuntamiento, sino en cuestiones prácticas, ¿en qué se va a traducir para los ciudadanos? ¿Qué carga impositiva, qué impuestos se van a seguir subiendo a los ciudadanos? ¿Cuánto va a costar pagar impuestos en los barrios en los próximos años por parte de los vecinos y vecinas de los barrios? Creo que eso es lo que tendría que aclarar y tendríamos que dejar meridianamente claro y expuesto en este pleno para que lo supieran todos y cada uno de los vecinos de los barrios. Y además también otra de las cuestiones y de las dudas que nos planteábamos desde el Partido Socialista es que es tener en cuenta que, como decía antes, acaba de decir el señor alcalde, que en una cuestión tan complicada como esta es fundamental poder parar la pelota, poder parar la bola que sigue rodando cuesta abajo, la bola de nieve que sigue rodando cuesta abajo hasta que se haga más grande. Y ahí estamos perfectamente de acuerdo. Pero lo primero que hay que hacer para pararla es pagar. Y es algo que tampoco ha hecho este equipo de gobierno. Y lo decimos teniendo en cuenta que la deuda, por ejemplo, con la Seguridad Social estaba cifrada en junio de 2011 en 35.447.693 euros con 2 céntimos. Es decir, en junio de 2011 esa deuda no llegaba a los 35,5 millones de euros. Sin embargo, 4 años después, y según aparece en el mismo expediente, 4 años después del gobierno del Partido Andalucista, esa deuda está ya cercana a los 54 millones de euros. Es decir, concretamente 53.789.934 euros. Prácticamente 19 millones de euros más que debe este ayuntamiento a la Seguridad Social
durante la gestión del Partido Andalucista en estos 4 años. Y lo decimos porque en la realidad tan real es esa deuda heredada por el Partido Andalucista en junio de 2011 como la deuda que la gestión del Partido Andalucista ha provocado en estos 4 años, ahora en 2015. Una deuda, un aumento de la deuda, como decimos, de 19 millones de euros más con la Seguridad Social únicamente en estos 4 años. De este Gobierno en estos 4 años hemos tenido que escuchar y seguimos escuchando sus quejas legítimas, por supuesto, por la herencia recibida. Hemos visto y estamos viendo cómo han subido prácticamente todos los impuestos municipales al máximo. Hemos visto cómo bajaban el gasto de la plantilla municipal en prácticamente un 60%, sí, pero se bajó con unos despidos que están siendo considerados, que muchos de ellos están siendo considerados irregulares en los tribunales. Hemos visto en estos 4 años cómo han privatizado servicios municipales con un gasto millonario al año para los ciudadanos de este pueblo, sin que ese gasto millonario satisfaga las necesidades de los servicios a los ciudadanos. Y además hemos visto cómo desde hace 3 años vienen presumiendo de presupuestos con superávit. Y ahora, en un tema como este, vemos y nos encontramos que la deuda con la Seguridad Social y Hacienda desde que el señor Romero es alcalde, se ha aumentado en estos 4 años en casi 20 millones de euros. Tendrán que dar explicaciones claras, tendrán que dar explicaciones objetivas y tendrán que dar explicaciones sinceras a los ciudadanos, no a nosotros, sino a los ciudadanos, y estamos en el sitio en el que se deben dar, antes de contar con la aprobación del Partido Socialista en un punto tan importante como este. Muchas gracias. Señora Conchetti, no tiene la palabra. Muy bien. Buenas tardes. Empezando por el final, por la intervención del señor Puerto. Nosotros nos quedamos alucinados. Sinceramente, siempre nos quedamos alucinados con sus intervenciones, porque parece que ustedes no se acuerdan de cuándo gobernaban y de lo que han dejado. Siempre aluden a la herencia como algo que, en fin, que se quedó ahí y demás. Yo no tengo los datos de la Seguridad Social, tengo los datos genéricos, pero muy probablemente la cifra haya aumentado por los intereses bestiales que esa deuda que ustedes han dejado ha generado, ni más ni menos. Y además me sorprende también las afirmaciones que ustedes suelen hacer, como que hemos privatizado servicios públicos a unos precios carísimos o altísimos, cuando ni siquiera ustedes prestaban ese tipo de servicios. Con lo cual me sorprende que ahora que tenemos servicios cuestionen ustedes que son caros o baratos, y además que ya les hemos demostrado en infinidad de ocasiones que son muchísimo más baratos que los que ustedes no llegaban ni a prestar. Cuestión esta también que es muy importante. Efectivamente, estamos obligados por la ley de presupuestos a generar superávit, y además para poder entrar en planes de ajuste, lo sabe usted perfectamente. Lo que sucede es que de un presupuesto tan pírrico como el nuestro, pretender que con el superávit se pague esa deuda monstruosa es prácticamente imposible, ¿no? A mí también me sorprende otra cuestión importante. Parece que usted los 4 años anteriores no estuvo en este pleno. Yo les recuerdo, en el último pleno de la anterior legislatura, les recordaba, cosa que hago hoy también en este pleno, que no ha sido usted capaz ni su grupo de presentar ni una sola propuesta para ayudar a que este ayuntamiento salga de la situación en la que ustedes lo dejaron. Jamás han traído una propuesta, jamás traen una alternativa, simplemente se dedican a criticar todo lo que hacemos. Y además, con un agravante. Sí, es que esto es muy fácil de resumir. Nosotros recibimos un ayuntamiento en quiebra técnica. Es decir, que si esto fuera una empresa privada, como ha dicho el señor Gil, esto hace muchísimos años que estaba el chiringuito cerrado. Pero como es una empresa pública se nos permite seguir adelante. Y además, en quiebra técnica, con unos recursos limitadísimos que usted conoce perfectamente, que nos prácticamente lo único que nos da es para ir pagando la nómina y poco más. Es decir, con 450.000 euros al mes que tenemos, que es lo que cobramos que ingresamos de la recaudación provincial, sin la PIE y con los ingresos de la Patrica, que el gobierno de la Junta de Andalucía no ha tenido a bien jamás de llegar a un acuerdo con este equipo de gobierno ni con ninguno para poder fraccionarla y para poder llegar a tener la liquidez que necesitamos, o por lo menos que tuviera un poco más de liquidez. Señor Puerto, lo que le digo es
que cómo pretende usted que saque este ayuntamiento. La única solución que tiene este ayuntamiento, señor Puerto, nos guste o no nos guste, estamos en situación de quiebra, venimos de un pasado terrible, con un presente también que es muy cierto, y lo único que nos queda es dar pasos que nos lleven a un futuro, que por lo menos en el futuro tengamos una puerta abierta. Nadie dice que esto sea la panacea, pero es que no hay otra alternativa. Es que estamos en medio del mar y esto es lo único que parece a un flotador. Lo único que se parece a un flotador y en el que podamos agarrarnos. Y además quiero destacar también, como ha dicho el señor alcalde, es que es importante que solo ha sido el Gobierno central la única administración, que no digo que haya tampoco resuelto los graves problemas de este ayuntamiento, porque creo que es difícil resolver los graves problemas de este ayuntamiento, que ha dado pasos para que nosotros podamos respirar. Todos esos pasos que se han dado han permitido liquidez para ir por lo menos y pagando esos servicios públicos. Usted habla de subidas de impuestos. Yo le voy a recordar, señor Puerto, que el único impuesto que se ha subido de forma directa, impuestos municipales, que se sube es el de vehículos. El resto están igual que estaban, no se han subido. El único es el de vehículos de motor. Con lo cual, que es muy revisión catastral, claro, pero es que además a mí me resulta más curioso todavía. Es decir, ustedes hacen una dejación de funciones y además sacan pecho. Sí, no acabo de entenderlo muy bien. Ustedes del año 93 se tocan la vaina, no hacen sus deberes, les da igual. Este ayuntamiento gasta la intemerata hasta deber los 120 millones que debe solo este ayuntamiento, más los 100 que debe las empresas municipales. Y además, usted me dice, que se ha olvidado, tiene aquí algo apuntado que usted me ha comentado también. Se me ha olvidado, ya se me ha pasado. Lo que le quiero decir es que mucho quejarse y jamás proponen nada. A lo que voy, señor Puerto, traiga usted una propuesta, díganos usted por dónde pasa el futuro de nuestro ayuntamiento, cuál es la propuesta que el Grupo Socialista tiene para sacar este ayuntamiento de la situación en la que está, dónde están esos ingresos que usted cree que tiene para sacar este ayuntamiento de la situación en la que está. Como digo, no tenemos futuro, a día de hoy no hay futuro, es imposible con el presupuesto municipal que tenemos, imposible nada más que de pensar en pagar el 10% de la deuda, sí, con un superávit de 300, 400 mil euros, pagar 220, pero vamos, es que de verdad, que la cuenta que hace el señor el portavoz del grupo Si Se Puede, señor Castillo, es la misma pregunta que hacemos nosotros. Pagar 9 millones anuales es prácticamente imposible, pero es que es la única puerta que tenemos a acogernos a esta medida, que por lo menos durante un tiempo podamos parar esa pelota inmensa que es imposible de pagar. Dígame usted cómo hacemos frente nosotros al pago del fijo de la Seguridad Social, aparte del corriente. Es que es imposible, es que no podríamos pagar ni las nóminas, es que no tenemos. ¿Dónde está ese dinero para poder pagar esa Seguridad Social? Es que no lo hay. Con lo cual, yo creo que las preguntas que usted se las hace o que intenta, de alguna manera, para manchar nuestra gestión, echarnos en cara, es que usted mismo sabe perfectamente cuál es la situación y no tiene alternativa. Por eso no hace propuestas. No hace propuestas porque usted sabe perfectamente que con 450.000 euros mensuales, que solo hay para pagar la nómina, es imposible de parar ninguna pelota. Y menos una de 220 millones de euros. Nada más. Muy bien, muchas gracias. En segundo turno de intervenciones, señor Castillo, tiene usted la palabra. En primer lugar, a nosotros nos sigue despertando bastantes dudas, porque no sabemos hasta qué punto va a repercutir esto en los ciudadanos, como ya saben, más o menos se ha hablado en el debate. También es cierto que es un plan que al principio, cuando se nos explicó en la Junta de Portavoces, nos pareció que tenía muchos tintes positivos, sobre todo en el tema de cambiar la deuda de un lado a otro por el tema de los intereses, pero como bien ha manifestado el alcalde, saliera un plan que ni siquiera sabe si lo va a poder cumplir, o sea que ya desde el punto de entrada empezamos que no se sabe si se va a cumplir. Nos adherimos y bueno, a ver qué pasa dentro de unos años, confiemos en que la cosa vaya mejor, ¿no? También se compromete a buscar nuevas fórmulas, pero también se deja todo al aire. Desde nuestro punto de vista hay demasiadas cosas en el aire, creemos que es un plan que tiene unos importes bastante importantes, estamos de acuerdo en que la bola de la deuda hay que pararla, eso es fundamental, que el plan de ordenación, bueno, puede ser una fórmula, no decimos que no, pero que deja demasiadas incógnitas en el aire. Y aquí solamente parece que va a tener un coste al ciudadano que tampoco sabemos muy bien cuál va a hacer, porque también esto se deja muy al aire, ¿no? Porque progresivamente dentro de unos meses hay que ir presentando unos nuevos planes de ajuste y hay que actualizarlos. En definitiva, se dejan muchas cosas en el aire para temas muy importantes y unas cuantías que pueden significar
Pues cargas retributivas y cargas en impuestos para los ciudadanos. Y a nosotros nos sigue despertando muchas dudas. Y como nos despierta muchas dudas, es un tema muy importante y son unas cantidades muy elevadas, nosotros no vamos a dar el apoyo hasta que esas dudas que tenemos se nos disipen y se nos den más datos. Muy bien, muchas gracias. Señor Gil, tiene la palabra. Sí, yo solamente hacer una valoración con respecto a lo que decía el compañero Puerto. El señor Puerto se ha pegado la legislatura diciendo que no quería despido, ahora no quiere financiación, no quiere subida de impuestos, quiere comparar la deuda de la Seguridad Social en estos últimos 4 años con toda la etapa socialista, con la época socialista, tampoco quiere una regulación del IBI. En campaña electoral ha ofrecido mejorar los servicios públicos y dar servicios públicos que son costosos. Yo lo que le pido, señor Puerto, que ponga usted ya la fórmula aquí de cómo hacerlo. Hágalo ya y ayuda usted a su pueblo. Si usted lo ve tan fácil, si ve que no quiere el plan de ordenación, que no quiere financiación, que no quiere despido, que no quiere subida de impuestos, que no quiere una regulación del IBI por el trabajo que ustedes no habían hecho durante tantos años. Aquí había una desigualdad donde había señores que pagaban 100 euros de IBI por una casa de 400 metros o de 300 metros y había señores que por una casa de 60 metros pagaban 200 euros de IBI. Y lo que se ha hecho es equiparar el coste de cada ciudadano que tenga su vivienda y según el sitio donde tenga la vivienda. Ustedes a todo dicen que no, todo es poner piedras en el camino y que ustedes lo harían mejor, pero no dicen nunca de qué manera lo harían. Ya hemos visto lo que ha hecho el Partido Socialista durante muchos años y hemos visto que no ha sido bueno para este municipio, porque si no, no estaríamos como estamos. Entonces, lo único que le pido, sin entrar en crispación ni mucho menos, es si usted tiene una alternativa, plantéela, porque yo le digo una cosa, señor Puerto, en la época que nosotros hemos estado gobernando este ayuntamiento hemos pagado seguridad social. Y me atrevo a decir que incluso he pagado más, como concejal de Hacienda hemos pagado más seguridad social que algún que otro alcalde suyo en la época socialista. Porque ustedes hacíais los acuerdos con la seguridad social y luego incumplíais. Pero hacíais unos acuerdos para conseguir liquidez que después a los 2 días, pero es que al día siguiente dejabais de pagarlo. La situación de este ayuntamiento, yo creo que usted todavía no se da cuenta de cómo está y que aquí ya no se puede jugar, que tintes electoralistas, tintes políticos, en este tipo de cosas no valen. Después cada partido tiene su ideología, tiene su forma de hacer las cosas, su política social, etcétera, etcétera. Pero en temas económicos, este ayuntamiento, siendo el Partido Socialista el principal responsable de la situación de este ayuntamiento, lo único que hace por parte de suya, señor Puerto, es, como decía el compañero y portavoz del Partido Andalucista, es no proponer ninguna alternativa. Y por supuesto que yo, como portavoz de este grupo, no quiero que se suban los impuestos. Quiero incluso bajarlo. Pero evidentemente, si la situación económica es la que hay, los servicios hay que prestarlos. Porque los ciudadanos pagan sus impuestos. Pero nos da la sensación de que el Partido Socialista tiene más prisa porque los ciudadanos se olviden de lo que ha hecho el Partido Socialista que por el futuro de este municipio. Muchas gracias. Señor, también tiene usted la palabra, que me lo saltaba antes. Bueno, yo unas puntualizaciones. Los ciudadanos deben de saber que, motivados por el propio plan de ajuste, estamos condenados a pagar todos los impuestos al tope. De hecho, hoy viene el aumento de la ordenanza del impuesto de tracción mecánica, que se incrementa en un 19%, y con una coletilla que, si en la Ley de Presupuestos Generales del Estado el Gobierno de la Nación la aumenta, pues se entenderá también que hay que incluir ese aumento. El IBI desde 2011 se ha subido, según datos de ustedes, un 59%, sin contar el ejercicio de 2015. Y en lo que nos pide el señor alcalde sobre nuestro voto, hombre, yo los temas económicos de este ayuntamiento los cojo con pinzas, porque no me quiero ver envuelto en un problema de acusaciones de juzgado, como hoy viene aquí un punto
que esta corporación va a solicitar por la vía penal la continuidad de una serie de personas que ha salido en el tema del concurso de acreedores. Y bueno, me parece de cuidado el apoyo. Ahora, si no estuviésemos, esto se lo dirijo a todos los miembros de la corporación, en una época que estamos en precampaña electoral con motivo de las elecciones generales, no sabemos qué es lo que va a ocurrir el 20 de diciembre de 2015, yo haría una propuesta que la voy a dejar pendiente para el próximo gobierno de la nación, sea del PP o sea de quien sea, y con la ayuda bien de los miembros del PP o con la ayuda bien de los miembros del PSOE o de otro partido que tenga representación aquí, yo voy a hacer una propuesta porque entiendo que es la única salida que tiene el ayuntamiento de los barrios sin martirizar al bolsillo de los ciudadanos. Nada más.